Prende la luz. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. ¿Cómo les está yendo en su cuarentena? Espero y se encuentren con salud y se encuentren con bastantes chucherías, cacahuates, garampiñados, etcétera, etcétera. Saben, las cosas esenciales para sobrevivir a la cuarentena. Ojalá y también tengan mucho papel de baño. Esta mañana, para mí es mañana, no sé a qué hora ustedes escuchan el podcast ni qué hacen mientras lo escuchan, pero en el momento en el que yo estoy grabando todavía es temprano, y por lo mismo que es temprano, quiero compartirles un poquito de algo que sucede cada vez que nos despertamos. Cuando me despierto, prendo la luz, sin tirarle más promoción al podcast, pero literal, prendo la luz y lo que pasa es que la luz siempre me cala mucho en los ojos. Entonces el shock que pasa cuando estamos en oscuridad y de repente entra la luz es tanto que los ojos como que absorben toda la luz y se ponen rojos tratando de enfocar a este nuevo ámbito, a esta nueva modalidad que es la luz del día. Los ojos en la mañana pues me ardían, se me pusieron rojos porque la luz a veces es incómoda. Pero era necesario que la luz me llegara, era necesario que los ojos se me pusieran así, porque ya era el tiempo de despertar. Obviamente, si había salido el sol, había salido la luz y era una indicación de que era un nuevo día. Después de que los ojos se me incomodan, después de que se me ponen rojos ya poco a poco, se me empiezan a aclimatar, se me empiezan a acostumbrar, y entonces puedo ver de forma clara. Y me pregunto, ¿por qué pasa eso? Ocurre algo muy muy extraño, que es este efecto de cuando nos despertamos y la luz de casa está apagada. Pero aún así nosotros podemos ver. Como historia personal, mi esposa y yo tenemos un hijo. Y cuando él nació, él era muy malo para dormir. Él cada 2 horas quería comer. Entonces mi esposa la mayoría de las veces es la que ella se levantaba y le hacía la tetera, pero de vez en cuando me pedía ayuda, y yo, como todo buen padre luchón 4x4, lomo plateado, Power Ranger rojo, le ayudaba a mi esposa en la noche a veces a hacer teteras. Y me acuerdo mucho que cuando era de madrugada y me tenía que levantar a ayudarle a mi esposa a hacer una tetera, me ponía en esta forma de que no quería prender la luz ni quería abrir los ojos por completo. O sea, me despertaba y caminaba con los ojos así entrecerrados y abiertos. ¿Sí saben de qué forma, no? Y los hacía lo más pequeño que podía los ojos. No quería prender la luz. Iba por la casa, agarraba la tetera, le ponía las 8 onzas de agua, le ponía las 4 cucharadas de leche en polvo, lo mezclaba, lo agitaba y entonces se lo llevaba al niño para que pudiera cenar, para que pudiera dormir esa noche y que nos diera otras 2 a 3 horas de sueño. Y se me hace muy interesante que mientras leía un libro que se llama Can't Hurt Me, de David Goggins, en este libro él habla de que a nosotros como seres humanos siempre se nos ha dicho que al final del túnel está la luz. Y dice David Goggins, pero se nos olvida que los ojos de los seres humanos se acostumbran a veces a la oscuridad. Y me acordé mucho de esta temporada en la que yo tenía que hacer teteras, porque aunque era de noche, aunque les decía yo no quería prender la luz y caminaba por la casa con los ojos casi cerrados, mis ojos podían ver incluso si no estaba la luz prendida. Y me imagino que a ustedes les pasa igual, ¿no? En su casa sí han de saber dónde están las cosas, y si alguna vez tienen que levantarse al baño, si tienen que despertar temprano, si en la madrugada X cosa les da hambre. Me imagino que no soy el único que no prende la luz, sino que nuestros ojos se acostumbran a ver incluso en la oscuridad. Y eso es algo, una idea que se me hace impresionante, pero a la misma vez se me hace muy peligrosa. Dice en su libro David Goggins, nos invita a incomodar nuestra forma de vivir, porque muchos de nosotros hemos aprendido a vivir con los ojos oscurecidos. Dice este escritor,
A veces en la vida teníamos la esperanza o la meta de llegar hasta cierto lugar donde estaba la luz, pero en el proceso de ir avanzando hacia ello, sin darnos cuenta nos fuimos acostumbrando a vivir en el túnel y nunca llegamos a la luz. En todo liderazgo, incluso en los ministerios de la iglesia, incluso en las familias, incluso en los trabajos, todos nosotros se nos dice que la luz está al final del túnel, pero muchas veces y desafortunadamente nos llegamos a acostumbrar a la oscuridad. Y al igual que en la noche, es algo que es gradual, va de poco a poco. Gradualmente, conforme se va oscureciendo más y más, nuestros ojos se van acostumbrando a la falta de luz. Pero uno como cristiano, uno como hijo de Dios, nosotros no podemos vivir este proceso de acostumbrarnos a la oscuridad, sino tenemos que acostumbrarnos a andar en luz y no en tinieblas. Cuando yo me despertaba en la madrugada a hacer teteras, yo conscientemente no quería prender la luz, porque sabía que al prender la luz me iba a pasar lo mismo que me pasó esta mañana. Que si prendo la luz va a ser mucha, me va a llegar a los ojos, me los va a poner rojos, me va a incomodar y ¿qué creen que es lo que va a hacer? Me va a despertar. Y en la madrugada yo prefería andar con los ojos oscurecidos, acostumbrado a ver solamente un poco, porque no quería interrumpir mi sueño. Quería continuar durmiendo, solamente hacer lo que tenía que hacer y volver a dormir. Y les pregunto, a todos los que escuchan este podcast, ¿alguna vez en la vida habrá pasado algo similar contigo? De que tenías que hacer algo, pero en vez de prender la luz, decidimos a veces seguir viviendo en la oscuridad. Decidimos acostumbrarnos a nuestro alrededor y aun con muy poca luz seguir viviendo para no tener que despertarnos. Hay veces que vemos necesidades de la gente y sabemos que nosotros podemos ayudar, pero como que no queremos despertar, sino queremos seguir viviendo con los ojos oscurecidos para no incomodar nuestra forma de vivir. Y puede aplicar para muchas cosas, para amar al prójimo, para servir en mi liderazgo, para hablarle a alguien de Cristo, para, no sé, lograr alguna hazaña. Para todo eso sabemos que tal vez tenemos la capacidad, pero requiere la incomodidad de que la luz llegue a nuestros ojos. Y esta idea no solamente nace de este capítulo del libro de Can't Hurt Me de David Goggins, sino también me llamó mucho la atención un versículo que creo que pega esta idea de los ojos oscurecidos y nos ayuda a entender un poquito más este concepto. Y ese es el 1 Samuel capítulo 3 versículo 2 al 4. Esto se convirtió en un rema para mí cuando estaba leyendo la Biblia y ya que había leído este libro, entendí un concepto muy importante. Dice, y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Se me hace muy interesante que este versículo del capítulo 3 de 1 Samuel inicia diciéndonos que en aquel tiempo no había visión con frecuencia, no había las señales de parte de Dios, Dios ya no hablaba como acostumbraba a hacerlo. Y cuando llega al versículo 2 dice, y aconteció que un día estaba Elí cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, cuando sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la falta de luz, que Samuel está durmiendo en el templo y Dios le habla. Entonces, versículo 1 y versículo 2 nos dan esta idea de que Elí estaba acostumbrado a vivir en oscuridad. Se había acostumbrado a que ya no hubiera visión con frecuencia. Se había acostumbrado a que ya no hablara Dios de la misma forma. Y estaba acostumbrado porque sus ojos se habían comenzado a oscurecer. De tal forma que cuando Dios habló, le habló a alguien que no tenía los ojos oscurecidos, a alguien que no estaba dispuesto que sí estaba dispuesto a ser incomodado por la luz, a alguien que aunque le calaran los ojos, que aunque la luz le incomodara, que aunque tuviera que despertar, a alguien que estaba listo, y ese era Samuel.
Y nos da mucha pauta para nosotros ponernos a pensar cuántas veces Dios nos ha querido hablar, pero nosotros nos hemos acostumbrado a la falta de visión, a la falta de señales. Y te pregunto, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu vida, ¿hay visión con frecuencia? ¿Dios se sigue moviendo y sigue hablando de la misma manera? En estos versículos que leímos, nos damos cuenta de que lo que dice el autor en este otro libro es cierto. A veces nosotros nos llegamos a acostumbrar a la falta de luz en nuestros ojos por miedo a tener que abrir los ojos, por miedo a tener que despertar. Te repito, cuando yo tenía que despertarme muy temprano, no quería prender la luz porque sabía que después no me iba a poder volver a dormir. ¿Cuántas veces en tu vida cristiana tuviste que haber despertado, pero no lo quisiste hacer porque querías volver a dormir? Dice el versículo 1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces nos da esta idea de que donde falta palabra, falta luz, y entonces Dios no habla con la misma frecuencia, significa entonces que nuestros ojos se acostumbran a vivir en oscuridad, a vivir con muy poca luz. Pero nosotros, nuestra identidad es a vivir en luz y no a vivir acostumbrados a la falta de luz. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestra identidad está en andar en luz y no en andar en oscuridad. ¿Pero por qué a veces escogemos la oscuridad? Porque es más cómodo. Porque dormir siempre va a ser más cómodo a despertarse. Les digo, en la mañana que se levanten y en cuanto tienen que prender la luz del baño, la pensamos, lo hacemos despacito. Tenemos a veces que cachetearnos, echarnos agua. Incluso en casos más extremos, algunos se bañan en la mañana con tal de despertar. Pero es algo incómodo. Es como este punto en el que está cayendo el agua y tiene uno que meterse a la regadera y sabes que va a estar fría y sabes que te va a pegar en la espalda y sientes los escalofríos antes de que te metas, pero tienes que hacerlo. Es incómodo, pero es algo que debes de hacer para despertar por completo. El acostumbrarse a la oscuridad es algo peligroso. Tal vez alguien difiera con este punto, tal vez alguien diga, no es correcto pensar que un cristiano puede andar en pecado porque ya estamos en luz. No puede un cristiano andar en tinieblas porque somos hijos de luz. Pero en Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando digo que a veces vivimos en ojos oscurecidos, cuando digo que a veces nos acostumbramos a la oscuridad, no estoy hablando de que estamos haciendo pecados extremos o que llegando a nuestra casa vivimos vidas dobles y que hacemos atrocidades. Que si alguien es el caso, arrepiéntase. Pero en la mayoría de nosotros, saber hacer lo bueno y no hacerlo es vivir oscurecido. Es vivir con falta de palabra de Dios y falta de visión y falta de que Dios nos hable. Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo, es porque no queremos incomodarnos. No necesariamente acostumbrarse a la oscuridad puede referirse a acostumbrarse al pecado. A veces acostumbrarse a la oscuridad tiene que ver también con la indiferencia. Yo veo que un cristiano que se acostumbra a la oscuridad es aquel que se acostumbra a que su comunión con Dios no avanza. Yo veo que un cristiano con ojos oscurecidos es aquel que se acostumbra a orar y no escuchar la voz de Dios. Yo veo que alguien que vive en ojos oscurecidos es alguien que se acostumbra a ir a un templo cuando se podía, porque ahorita estamos en cuarentena por el corona. Se acostumbra a ir a un templo y no siente absolutamente nada y no hace nada para cambiar su situación. Tal vez estoy hablando de alguien que se acostumbra a que
su ministerio no da frutos y no crece, y se acostumbra a vivirlo de la forma más cómoda posible, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Acostumbrarnos a cultos, servicios, incluso no online, pero acostumbrarse a ya no sentir la presencia de Dios, acostumbrarse a ya no sentir sus caricias, a ya no escucharlo, a ya no levantar la Biblia, acostumbrarse a todo eso es acostumbrarse a la oscuridad. Estar en la oscuridad también puede referirse a ya no buscar que Dios me hable. Qué interesante que en el capítulo 3, porque Elí tenía los ojos oscurecidos, tal vez está hablando ya por la edad, tal vez está hablando de una ceguera obviamente física porque ya estaba grande, pero por el versículo 1 entiendo que ya no había visión con frecuencia porque no había la palabra de Dios, porque escaseaba. Entonces, acostumbrarse a la oscuridad es acostumbrarse a que Dios ya no me hable. Tomo el podcast pensando que la gente que escucha esto es gente en su mayoría que tiene una relación con Dios. Y si ese es tu caso, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? No literalmente una voz así del cielo, pero ¿cuándo escuchaste que Dios te llamara? ¿Cuándo escuchaste a Dios a través de un canto, a través de una predicación, a través de un podcast? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste a Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo nuevo de parte de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño nuevo, una visión nueva, e incluso algo profético? Si eso es en lo que tú te mueves, ¿cuándo fue la última vez? O tal vez nos hemos acostumbrado a la oscuridad y nos hemos acostumbrado al conformismo, a la comodidad, porque igual que yo en la madrugada, queremos seguir dormidos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 en adelante dice: en los cuales el Dios de este siglo, fíjese otra vez lo importante de la incomodidad de la luz, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no hemos predicado nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas a que resplandeciese la luz, es aquel que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todas las cosas que están en el mundo quieren acostumbrarnos a vivir en la oscuridad. El trabajo, la sociedad, el estilo de vida, todo lo que no es de parte de Dios quiere acostumbrarnos a vivir en la oscuridad. Imagínense como un túnel, y nuestra vida es que vamos corriendo por ese túnel, corriendo hacia la meta, como dice el escritor, ¿verdad? Enfocados en una sola cosa, en llegar a vivir una vida eterna con Dios, y esa es nuestra meta. Pero estando en esta vida, el túnel es muy largo, y entonces nos acostumbramos a solo de lejos ver la luz que entra, y vivimos nosotros rodeados de oscuridad. A veces nosotros como cristianos nos acostumbramos tanto a la luz que entra por otros lados que dejamos de buscar nuestra propia luz. Nos acostumbramos a vivir en la oscuridad de nuestra vida. Cuando recién conociste a Dios, ¿qué tanto disfrutabas la oración? ¿Qué tanto disfrutabas leer? ¿Qué tanto disfrutabas comunión con tus hermanos? ¿Qué tanto disfrutabas buscar más de Él? Pero a veces nos pasa como Elí en 1 Samuel, que ya no hay visión con frecuencia y que la palabra de Dios escasea en nuestras vidas. Entonces Dios le habla a otros y a nosotros no. Y les repito, es que la oscuridad es cómoda en sí. Cuando de madrugada uno se levanta al baño, no prende la luz porque quiere seguir dormido uno. Uno quiere hacer cualquier cosa, cualquier tarea, servirse un vaso de agua, tomarse una pastilla, ir al baño, lo que sea, lo quiere uno hacer sin interrumpir el sueño. Y hay veces que nosotros como cristianos queremos servir a Dios sin interrumpir nuestro sueño. No sé si alguien me entienda este concepto, pero hay veces que tocamos en la iglesia, cantamos en la iglesia,
iniciamos, servimos, cocinamos, hacemos cosas en la iglesia, pero lo hacemos sin que la luz nos llene los ojos y nos incomode. Lo hacemos solamente para realizar cualquier tarea, pero seguimos dormidos. ¿Por qué quiere uno seguir dormido? ¿Por qué nos gustará seguir durmiendo en la noche? La respuesta es obvia, ¿no? O sea, uno descansa. Es más a gusto estar totalmente acostado a andar corriendo. Pero aunque nos cale, aunque nos moleste, la luz es incómoda pero necesaria. Les decía yo, en las mañanas bañarse o echarse agua en la cara para despertar es incómodo, pero es necesario para asegurarnos de que el sueño se quite de nuestra cara, incluso, ¿verdad? De nuestros ojos, de nuestra vida. Esta comodidad tiene consecuencias. Cuando nuestros ojos están nublados no podemos ver el camino. Incluso entramos en confusión. Génesis capítulo 27, versículo 1, dice la misma idea de esto de Elí. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se obscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. También otro personaje que por la edad sus ojos se obscurecieron, sus ojos se comenzaron a acostumbrarse a la falta de luz, y por eso mismo no pudo distinguir y hubo confusión en una decisión que él tomó. Fue engañado porque sus ojos no estaban llenos de luz, se había acostumbrado a la oscuridad. Como cristianos habrá momentos en que por estar acostumbrados a la oscuridad habrá confusión en nuestras vidas. Tomaremos decisiones incorrectas porque no hay luz de nuevo en nuestra vida. Pienso que para muchos de nosotros estar en esta cuarentena, estar en este tiempo de no poder hacer nuestro trabajo, nuestras tareas regulares, de no poder distraernos con muchas cosas, es tiempo para nosotros despertar. He escuchado de muchas partes la idea de que Dios puso en pausa el mundo para que nosotros le busquemos. Y creo que es bueno esto porque en muchos de nosotros, aunque se nos haga incómodo, aunque los ojos se nos pongan llorosos, se nos pongan rojos, aunque nos tallemos mucho la vista y con todo nuestro corazón no queremos despertar, creo que ver todas las señales que están pasando en el mundo, creo que ver todas las cosas que están apuntando a que Dios viene por su iglesia, que Dios viene a cumplir lo que está escrito, es momento de nosotros despertar. No solamente hacer las cosas y volvernos a dormir, sino verdaderamente despertar aquello que en algún tiempo se durmió. Si vemos nuestra vida como un túnel y llegar hasta la luz, ya no quedarnos en medio acostumbrados a ver de lejos la luz, sino ahora sí correr directo hacia la meta, correr directo hacia la luz, aunque sea incómoda, aunque exponga, aunque haga claro cosas de mi vida que no se ven bien. Creo que es momento de despertar. Les decía yo en las mañanas que me levantaba a hacer teteras, los ojos me ardían porque la luz me era incómoda, pero era necesario porque era tiempo de despertar y la luz del día había llegado. Y aunque uno por un tiempo se siente incómodo, después uno puede ver de forma clara. Efesios 5, versículo 14 dice: por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Salmos capítulo 73, versículo 17 dice, en todo el capítulo 73, el salmista no entiende todo lo que está pasando a su alrededor y no entiende cómo hacer justicia y no entiende las cosas que están sucediendo a su alrededor. Y luego dice en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Lo que le pasó al salmista es que entra en la presencia de Dios y se prende la luz. Y entonces él puede entender el camino marcado, puede entender la situación en la que está viviendo, puede ver de forma clara. Isaías 60, versículo 1 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por último, esta idea
de que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dio la vista a los ciegos. A varios de ellos les dio la vista. Me pregunto, a los que somos ciegos espirituales, ¿Dios no nos podrá devolver la vista? A los que hace mucho tiempo no soñamos, no tenemos visiones, no tenemos revelación en su palabra, los que hace mucho que son creativos, que escriben canciones, los que hace mucho que Dios no les da una canción, los que son predicadores que hace mucho que no sacan un tema, ¿Dios no podrá devolver la vista a los ciegos? No puedes abrir tus ojos porque la luz es muy fuerte. Aquí está, tan solo tan cerca como una oración, está el que da la vista a los ciegos. El mismo que en el libro de Génesis dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo que en este momento en donde estás escuchando el podcast, ya sea corriendo en el parque, ya sea haciendo algún quehacer en la casa, ya sea sentado con un cuaderno, donde sea que estés escuchando esto. Si tu vida se ha acostumbrado a la oscuridad, no basta más que hacerle una oración a Dios y pedirle que sea la luz, y en un segundo Dios puede devolver la vista a cualquier ciego espiritual. Entonces, que no escasee entre nosotros su palabra para que haya visión con frecuencia, y recuerden que la respuesta siempre, siempre es buscar más a Dios.